La hermana dijo de pie o de rodillas. Y yo estoy ayudando a un pastor a poner una losa en la iglesia, así que me pasé todo el día de rodillas. Así que, pero no con el propósito de la oración, ¿verdad? Así que qué bueno estar acá con ustedes. Hoy vamos a un tema muy interesante que tiene que ver con la salud, precisamente, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia el texto de Lucas 10, versículo 34 y 35, algo muy conocido por todos. Dice así, Lucas 10, 34 y 35. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un lindo pasaje ese, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con Jesús, la salud y la salvación. Y vamos a ver cómo se relacionan estas cosas. Hoy día nosotros conocemos la Cruz Roja y también hay una que se llama la Media Luna. La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Conocemos la Cruz Roja Americana, pero la que da origen a la Cruz Roja Americana y de todos los países que tienen esto, ocurrió y comenzó con este hombre que está allí que se llamó Henry Dunant. Y aunque estas 2 instituciones fueron fundadas en el año 1919 finalmente, quien dio origen a ellas fue este caballero, un joven suizo que vivió, como dice allí, del 1828 a 1910. Ninguno de nosotros había pensado nacer. Y él empezó con 4 personas que junto a él se unieron para atender a los heridos en las batallas, en la guerra, ¿verdad? En la Primera Guerra, en una batalla que se llamó la Batalla de Solferino en Italia. Y esto ocurrió en el 1859 hasta 1863. Y durante ese tiempo ellos atendieron a todos esos enfermos por la guerra, ¿verdad? Heridos. Y entonces es ahí cuando él funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y el propósito de esta organización era atender a los soldados heridos en combate. Lo interesante es que este joven, Henry Dunant, era calvinista, o lo que sería hoy un presbiteriano. Los presbiterianos son calvinistas. Así que era un joven cristiano que junto a esto se unió estos otros compañeros. Su padre le había inculcado desde muy niño la importancia de la labor social y de ayudar a las demás personas, ¿verdad? Involucrarse en la atención de ellos, y lo hacía primero atendiendo a los huérfanos. Y su mamá trabajaba también con los pobres, las personas enfermas de la comunidad. Pero interesantemente, Henry Dunant no solamente fundó la Cruz Roja, sino que él creció durante lo que se conoció como el Gran Despertar Religioso. Si ha estudiado un poquito de la religión, sabe que en el siglo XIX hubo un gran despertar en diferentes partes del mundo. Es ahí como surge también el movimiento al que nosotros también pertenecemos, el movimiento adventista del séptimo día. Y entonces, a los 19 años, él se juntó con unos jóvenes amigos para estudiar la Biblia. Y para el año 1852 fundó algo que ustedes todos conocen: YMCA. Él es el fundador de la YMCA, que se llama Jóvenes Cristianos, Asociación de Jóvenes Cristianos. Fue este caballero el que fundó la YMCA, que todos conocemos, ¿verdad? Fíjense ustedes que si no fuera por el cristianismo, no habría Cruz Roja, ni tampoco la Media Luna Roja. Porque es a través del cristianismo que estas instituciones, al igual que los hospitales, han dado origen.
Es de esa manera que todas estas instituciones de salud han sido fundadas. Dígame de algún ateo que ha fundado algún hospital. No hay ninguno. Todas las instituciones médicas fueron fundadas por religiones, por iglesias, ya sea católica, bautista, metodista, presbiteriana, adventista. Nómbrelo, ¿verdad? Porque son personas que siguen el ejemplo de Cristo, ¿okay? De sanar, de buscar la sanidad. Así que la influencia del cristianismo y de la Biblia en la vida de este joven Dunant lo llevó a fundar, como le dije, estas instituciones que hasta el día de hoy siguen. Incluso otro detalle de este joven es que fue el primer premio Nobel de la Paz. La primera persona que recibió el premio Nobel de la Paz fue Henry Dunant. Así que ya aprendieron algo hoy. Así que ya puedo irme, ¿no? Pero vamos hasta un ratito más. En los tiempos de Jesús, la medicina no era muy avanzada y los avances en cuanto a la salud no eran los mejores comparado con lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Pues la verdad es que la tecnología y todo ha avanzado tanto que ya hay personas que pueden ser operadas acostadas en una sala de cirugía en Francia y el médico puede estar en Puerto Rico y a través de una robótica, como se llama ahora, puede hacer la cirugía. Yo no me atrevería a dejarme operar así, pero así lo hacen ya lo hacen en cualquier parte del mundo y hay médicos que son expertos, ¿verdad? Tienen que tomar un entrenamiento para hacer eso. Pero hoy día, en el tiempo de Jesús, la medicina no era igual. Incluso las consultas se reducían muchas veces a curanderos, a magos, vete por allí para que te den una santiguadita. ¿Se acuerdan que aquí hacían eso también hace muchos años? Sin embargo, encontramos que Cristo hizo algunas cosas que pueden entenderse desde la perspectiva de un médico, aunque no fueron curaciones médicas. Fueron cosas sobrenaturales porque solo Él lo podía hacer. Pero Él puso a los enfermos en un lugar importante y vemos que muchas de sus curaciones milagrosas atrajeron a mucha gente, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento, como decía, los avances no eran muchos, pero en los tiempos del Antiguo Testamento existían 3 conceptos en cuanto a la enfermedad. Habían 3 conceptos. Uno de los conceptos era, algunos pensaban o creían que la enfermedad era el resultado de los pecados. Y por lo tanto, eso te pasa porque, por eso es que le preguntaron a Jesús, recuerdan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque se creía, ese era un concepto que estaba. El otro concepto era que algunos consideraban que la enfermedad era un asunto de brujería o magia. Y sabe que eso se extiende a través de las edades, porque yo me acuerdo que antes le ponían el azabache, era que le ponían a los nenes para evitar el mal de ojo y cosas así. Sí, ¿se acuerdan de eso? Wow. Ponían una pulserita con una cosita negra ahí. Eso se creía en los tiempos de Jesús y eso pasó a generaciones hasta tiempos modernos. Ya no se usa tanto, pero sí hubo mucha gente que para evitar el mal de ojo decía. Y otros consideraban que la enfermedad era un asunto médico propiamente dicho. O sea que esos eran los conceptos que existían en el tiempo de Jesús. Pero en la Escritura nosotros encontramos que en algunas ocasiones la enfermedad era el resultado del pecado. Casos que no es así, ¿verdad? Porque no es culpa de los padres o de los hijos. Sencillamente vivimos en un mundo de pecado. Y la enfermedad ataca a todos. En estos días ha estado Trump hablando que si el Tylenol, que si el autismo, ¿verdad? Hay muchos misterios con eso, pero la realidad es que eso son cosas que no están todavía probadas científicamente. Aunque no le podemos creer todo a los científicos también, ¿verdad? Acuérdense que los estudios científicos, algunos son patrocinados por gente que tienen dinero y la farmacéutica, todas esas cosas, ¿verdad? Usted haga lo que dice la Biblia, siga lo que dice la Biblia
Y si usted se cuida por lo que dice la palabra, pues usted va a estar mejor, ¿verdad? Esta se ríe porque está enfermera. Tú eres enfermera, ¿verdad? Ah, no, tu hermana, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Así que eso era lo que pasaba. La gente le echaba la culpa a otras cosas. Pero nosotros debemos comprender que Jesús es el sanador por excelencia. Aunque mucha gente en la Biblia estaba enferma, Jesús, por encima de la medicina convencional y alternativa, es la solución al problema. No es malo practicar la medicina, no es malo utilizarla. Y bueno, nosotros como iglesia creemos en eso, por eso tenemos tantos hospitales en el mundo. Pero Jesús es el sanador por excelencia. Hay lugares, hay cosas que los médicos no pueden hacer. Yo le contaba a Richard cuando entraba y a algunos hermanos que cuando yo estaba aquí de pastor, una vez fui a visitar al hermano Pancho. Algunos se acordarán de Pancho, un hermano alto que era de la iglesia de Cataño. Hablaba así, pastor, y fuerte. Él era como un quincallero. Él tenía una guagua y la tenía llena de productos y vendía por diferentes lugares. Pues Pancho o Francisco se enfermó bien grave y estaba en Hermanos Meléndez. Entonces yo le hablé a papá a hermano Víctor Fonseca y fuimos a ver a Pancho. Y entonces cuando llegamos al hospital, Pancho estaba bien malito. Que le preguntamos, Pancho, ¿cómo está? Y él me dijo, ay, pastor, yo creo que de esta yo no salgo de aquí. Está bien. Entonces Víctor, el hermano Fonseca, le dice, Pancho, ¿y qué es lo que tú te sientes? ¿Cómo? Entonces se puso a hacerle preguntas, que se supone que uno no le haga preguntas cuando usted va a visitar a un enfermo, no le pregunte nada de eso. Pero Pancho, como había confianza, Pancho le dijo más o menos lo que tenía. Y Víctor Fonseca le dice, ay hermano, eso tenía un amigo mío que a los 2 días se murió. Y entonces el hermano Pancho le dice a Fonseca, ay hermano, pero si usted va a venir así a animarme, mejor no me venga a visitar. Ay, entonces, nada, él estaba bien mal. Lo ungimos en el nombre del Señor. Yo creía que yo le dije, Pancho, el Señor te va a levantar de aquí en nombre de Jesús. Y nos fuimos. Al otro día yo volví a visitar a Pancho, pero ya solo porque era de día. La vez que fuimos, Fonseca fuimos de noche. Al otro día yo fui por el día. Fonseca estaba trabajando y Pancho estaba sentado en la cama. Y me dice, pastor, me van a dar de alta, estoy bien, estoy sano. Y Pancho después de eso vivió más de 20 años y el papá de él se murió primero. ¿Verdad? Digo, no es que eso nos alegre de eso, pero para que ustedes vean, ¿verdad? Pancho vivió hasta más de 90 años. Yo lo visité en el año 2012. Imagínate, yo había salido de aquí ya hacía más de 20 años. Y yo lo visité a él en Arecibo, que se mudó por Arecibo, por el barrio Santana. Él estaba todavía fuerte. La hermanita era la esposa que estaba ensillada, le habían cortado la pierna, a veces tenía diabetes, pero estaban vivos los dos. Así que él habrá muerto en 2013, 2014. Para que ustedes vean, Dios hace milagros. Pero eso yo no lo puedo explicar, porque yo no tengo ningún poder. Yo he visto también que Dios hace otros milagros. Una vez fuimos a visitar a una muchacha que me pidieron que fuera a visitarla al hospital de centro médico. Y el papá, yo hablé con él por el teléfono porque él era el director en ese entonces del centro de trauma del centro médico. No me acuerdo del nombre. Él me mandó hasta una carta que la tengo guardada. Y una hermana de la iglesia que trabajaba con él me llamó y me dijo, mira pastor, la hija de fulano está malita en el hospital y él no sabe qué hacer. Toda la gente del centro médico, los médicos no saben qué tiene. Imagínense, estaba ahí en el centro médico, nadie sabía. Pues hablé con él y le hablé de los ungimientos. Le expliqué cómo era esto, le dije que si él estaba interesado en que hiciéramos una oración. Y él llorando, estaba desesperado. Sí, pastor, venga. Entonces cuando voy a ir para allá, que voy a bajando las oficinas de la asociación, yo estaba en ese tiempo en la asociación, me encontré con Frankie Almaguer y con un pastor que él tenía de visita en la iglesia de Trujillo Alto, que él estaba ahí de pastor, y le conté lo que había pasado y me dijo, no, pues yo voy contigo. Y fue bueno que fuera con él porque él tenía licencia de capellán y pudo parquear el carro en cualquier lugar por ahí que le dieron permiso y subimos. Ya nos habíamos preparado antes, yo me había estado preparando 2 o 3 días antes.
Y llegamos al lugar y cuando entramos a la sala estaba llena de enfermeras y médicos, yo no sé, un salón grandísimo ahí, y tenían a la muchacha ahí en la cama. Ella tenía la barriga hinchada. Y el médico no sabían qué tenía, todo lo que comía lo devolvía. Todos los estudios no sabían qué era. Pero yo fui porque sentí que Dios me había dicho que iba a hacer algo, que Él iba a hacer algo. Entonces le expliqué a la gente qué era lo que íbamos a hacer, qué simbolizaba aquello, que eso no tenía ningún poder, pero la palabra de Dios nos decía que lo podíamos utilizar y que era un símbolo del Espíritu y que Dios podía manifestarse en la sanidad. Así que el pastor Almaguel oró, el otro pastor, y los tres ungimos a la chica. Y yo le dije a ella, yo solo tengo dos noticias, una buena y una mala para ti. La buena es que el Señor te va a sanar. Ella llevaba como una semana ahí. Y la mala noticia es que el lunes tiene que empezar en la escuela otra vez, en la universidad. Eso fue viernes, yo me fui para mi casa. El sábado en la mañana yo estoy en la iglesia de Metrópolis, allí adorando, y entró una llamada de teléfono, pero yo no la tomé, porque era hora del culto, así que por ahí entró un voicemail, y cuando se terminó el culto, como a la 1, yo estoy en mi casa y busco el mensaje y era el médico. Y él me dijo así, qué pena que yo no grabé eso, no lo guardé. Él me dijo, pastor, yo no sé qué ustedes hicieron ayer, yo no entiendo, pero después que ustedes se fueron, a mi hija se le empezó a bajar el vientre. Ya está totalmente sana, eso me lo está diciendo al otro día. Ya pudo comer y está bien y ya la van a dar de alta. Pues ese es Jehová, el Dios sanador. Y yo le podría contar otras historias porque son 40 años por ahí dando cantazos, pero ustedes también deben tener alguna. Dios es poderoso. Y lo que la medicina convencional o la medicina alternativa no pueda lograr, usted lo ponga en las manos del Señor, que si el Señor quiere, y Él quiere, Él puede hacer lo que nadie más puede hacer, como dice la canción, lo que nadie más puede hacer. Así que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dio un ejemplo, y como resultado de eso, todas las misiones cristianas a través de la historia fueron cambiando el derrotero de las personas enfermas. Cristo hizo un cambio. Por eso es que las misiones empezaron a hacer mucho énfasis en ayudar al necesitado. Y si ustedes leen en la historia, ustedes van a ver, hay una clase que damos en la universidad que se llama Cuidado Espiritual, que se la da a las enfermeras, y nosotros vamos con la trayectoria de cómo en el Viejo Testamento tenemos muchos casos de eso, especialmente con las parteras, ¿verdad? Allí cuando estaban que el faraón quería acabar con los niños, vemos cómo hay un ministerio allí, pero eso es otra historia. Pero en el Nuevo Testamento, después que Cristo se asciende al cielo, todos los apóstoles tuvieron ese ejemplo, lo atraparon, lo utilizaron, y a través de eso, cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos cómo ellos cuidaban de los necesitados, de las viudas, de los enfermos, y eso fue traspasándose de generación en generación. Y los cristianos, por eso les decía ahorita, han fundado orfanatorios, asilos para cuidar a los ancianos. Y eso se ha mantenido por toda la vida, pero es porque seguimos el ejemplo de Cristo. Ahora, como dijimos anteriormente, Jesús no era un médico tradicional, porque Él no era médico, Él era más que eso. Era el dador de la vida, ¿verdad? Jesús no era de dar tratamiento, Él obraba milagros, que eso no lo podemos hacer nosotros. Eso era Él que podía hacerlo, que podía decir levántate y anda, ¿verdad? Y todavía lo puede hacer, sí. Sin embargo, nosotros encontramos que en algunas ocasiones, aunque Jesús no era médico, había acciones que se asemejaban, por ejemplo, a la aplicación de ciertos remedios, ¿verdad? Nosotros tenemos un caso que está aquí en la Biblia. Vamos al caso del ciego, ¿verdad? Jesús le puso un emplaste de barro en los ojos, en Juan 9, 6 al 7. Conocemos la historia. Y Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que si lo traduce es el enviado. ¿Por qué Jesús no le dijo recupera la vista? Porque lo hizo en otras ocasiones, no usó una cataplasma de barro en los ojos. Y barro, utilizó el barro.
Interesante porque el barro es algo que hasta el día de hoy se investiga, ¿verdad? En cuanto a sus efectos curativos y sus propiedades curativas, ¿verdad? El uso del barro por Cristo llevó a muchos a estudiar el poder de diferentes agentes de la naturaleza, no solamente del barro, sino de otros, pero el barro, ¿verdad?, para aliviar y sanar ciertas enfermedades. Porque muchos de los medicamentos que se hacen hoy día tienen su origen en plantas, ¿verdad? Por ejemplo, la morfina. La morfina es una del opio, son plantas. Y la cocaína también la usan para otras cosas, ¿verdad? Así que todo eso, la cafeína, lo ponen en medicamentos, ¿verdad? Que ustedes se toman y no saben lo que está tomando a veces. Pero algunas de esas cosas están por ahí. Son hechas a base de plantas, pero alteradas por el hombre, ¿verdad? Para otro propósito. ¿Ok? Las que nosotros tomamos son sustancias químicas, ¿verdad?, que se han elaborado en un laboratorio y tienen la función de ciertos agentes de la naturaleza, pero mezclado con otras cosas más. Ahora, hay un aspecto muy importante en cuanto a lo que Jesucristo nos legó a nosotros como seres humanos, y fue el amor. Porque fíjense que en los tiempos antiguos, antes de Jesús, por ejemplo, un judío que fuera piadoso podía atender a una persona, lo ayudaba, pero no le tenía ninguna pena, porque acuérdese que lo ayudaba, pero, o sea, eso te está pasando porque tú eres un pecador. Así que te ayudo, pero no tengo ninguna lástima de ti. Esa era la mentalidad. Porque como era un castigo de Dios, el condenado tenía que aceptar eso. Así que yo te voy a ayudar, pero tiene que bregar con eso. Pero Jesús hizo algo más. Jesús mostró compasión. Y la Biblia lo dice que más de una vez Él se mostró compasivo. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos para que podamos tratar con la humanidad. Jesús obró curación, como ya dijimos, pero siempre lo hizo con amor. Trató con las personas y las amó. Y Cristo llevó curación a todas las clases sociales. Los judíos trataban con los suyos. Si era un samaritano u otro, que buscara quien lo resolviera. Jesús no tenía distinción, y nosotros como cristianos tampoco debemos hacer distinción cuando necesitamos ayudar a una persona. Solamente ayudemos a aquel que lo necesita y hagámoslo por amor, porque eso es lo que el Dios del cielo espera de cada uno de nosotros. En la época romana, por ejemplo, los hospitales eran solamente para los soldados y los esclavos. Las demás personas pobres no podían ni tenían derecho a participar de los beneficios del gobierno del hospital. Solo era para los soldados y los esclavos. Los soldados porque ayudaban a defender el país, y los esclavos porque eran la mano de obra que sostenían todo el sistema. No era porque los querían en realidad, es para mantenerlos fuertes para que sigan trabajando para ellos. Los pobres no tenían derecho ninguno para participar de lo que estaba allí, ni la población en general, a la medicina no tenían acceso, especialmente los pobres. Pero Cristo revolucionó ese concepto y se interesó por todos. Qué lindo. No solo por un grupo específico, sino por todos, por los desprovistos de la sociedad, por las personas. Por ejemplo, cuando estuvo en la casa de la suegra de Pedro, dice que sanó a la suegra de Pedro. Pero dice la Escritura en versículo 8, Mateo 8:16, que por la tarde dice que estaba por atardecer y le trajeron muchos endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Así que ahí los médicos se quedaron sin trabajo porque los vecinos de Pedro estaban todos sanos. Los sanó a todos. De hecho, el Espíritu de Profecía dice que había aldeas que cuando Cristo pasaba no quedaba un solo enfermo, no se escuchaba un quejido porque todos estaban sanos. Eso se debió ser impresionante, vivir en un lugar así, ¿no es cierto? Eso era lo que Jesús hacía porque Él es nuestro sanador. Todas las clases sociales eran beneficiadas por Jesús. Pero además de eso,
La salud está ligada a la salvación, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Jesús es el médico por excelencia, fue quien llevó sanidad a todos los que acudían a Él. Sin embargo, hay una razón importante por la cual Jesús sanaba, y es que la sanidad es un sinónimo de salvación. Y hay varios casos cuando Jesús sanó físicamente, pero también espiritualmente. Y el caso más conocido es el de el paralítico en Lucas 5:20. Recuerdan cuando lo bajan por allí, los 4 amigos lo bajan. Jesús, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados te son perdonados. Y luego cuando leemos en el Espíritu de Profecía nos dice que lo que más ese hombre necesitaba era sentir que su culpa era quitada, porque eso era lo que tenía angustiado al hombre, no solamente era su enfermedad, más que eso era la culpa que lo había llevado por lo que lo había llevado a eso. Y Jesús sabía eso, Él podía distinguir, así que le dijo, tus pecados te son perdonados. Aunque esto provocó la ira, ustedes saben, de los líderes religiosos, le dijeron, ¿quién te crees tú que eres para sanar? ¿Verdad? Todas esas cosas. Pero Jesús sabía que este hombre necesitaba perdón, porque solo el perdón era lo que él necesitaba. Lo demás Jesús lo hizo para añadir al gozo del perdón. Qué lindo eso. Y luego de darle el perdón anhelado y después que lo sanó, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, en el versículo 24. Ahora, Cristo no busca solo el crecimiento espiritual nuestro, sino que Él también anhela restaurarnos a nosotros, los seres humanos, para que podamos estar totalmente, ¿verdad?, en una manera integral y completa. Dios quiere que tú y yo seamos completos, física, mental y espiritualmente. Él desea eso para ti y desea eso para mí. Ahora, el relato del paralítico nos demuestra que la sanidad que el Señor nos ofrece es holística, completa, ¿verdad? Tiene que ser completa. Saben que hay muchas personas que no necesariamente están enfermas, pero físicamente, pero emocionalmente están enfermas. Porque ustedes creen que ha habido tanto aumento en los suicidios, las personas no encuentran una salida, aunque la hay, pero las personas no la encuentran. Y vemos jovencitos y personas adultas de todas las edades y razas y posiciones sociales que piensan que la vía de escape es terminar con la vida. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos estar completos. Y eso ocurre cuando tenemos, ¿verdad?, un balance entre todo el cuerpo, el alma y el espíritu. Y eso solo lo logra cuando Cristo es parte integral de nuestra vida. Nosotros lo alabamos, lo glorificamos y sabemos que lo que tenemos, lo que somos, todo le pertenece a Él y es por Él que nos movemos, somos, vivimos y a Él tenemos que darle la gloria. Así que ese relato nos muestra que Jesús quiere eso para nosotros. Y en ese sentido, nota que los evangelios hablan de la sanación que el Señor hace de manera alternativa y de manera sistemática. Fíjense que en cierta ocasión Jesús llegó, ¿se acuerdan de este caso? Del ciego de Jericó. Un ciego lo llamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando lo trajeron a la presencia del maestro que le dijo que lo trajeran, hubo un diálogo interesante entre ellos dos, ¿verdad? Y Jesús le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista, le dijo el ciego. Y luego Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La palabra griega es soso, como de soso. Eso está soso. Pero soso es salvación en griego. Fíjense que Jesús pudo utilizar otra palabra. Hay otra palabra para sanar que es terapeuo, de donde viene la otra palabra que todos conocen, terapia, ¿verdad? Pero Jesús no usa esa palabra. En más de una ocasión utiliza soso porque es salvación, la misma que es para la salvación eterna.
También lo vemos en el caso de los 10 leprosos. Sucedió que cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, les dijo que fueran a presentarse ante el sacerdote, pero ¿qué pasó con uno que regresó, verdad? Y cuando ese regresó, Jesús le dijo que había sido, tu fe te ha sanado, le dijo, soso también. 17, Lucas 17 y 19. La mujer con el flujo de sangre, Mateo 9, 21. La mujer, cuando la mujer lo tocó, la mujer dijo, recuerden, ella dijo, si tan solo toco su manto, seré sana o seré salva. Seré salva. Y la palabra que utiliza es soso. Interesante. Y también tenemos el caso de Jesús le dijo en Mateo 9:22, dice, ten ánimo, tu fe te ha sanado, soso. Dice que al momento la mujer quedó sana, quedó soso, salva. Incluso los discípulos, cuando se refieren a Lázaro, que Jesús le dice que Lázaro está dormido, los discípulos dicen, Señor, si está dormido, se recuperará. Pero la palabra que utilizan es soso. Si está dormido, se salvará. Así que esta palabra indica que la sanidad es parte de la salvación. ¿Ok? Por eso es que el mensaje nuestro tiene que ser un mensaje integral que incluya el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque todo, por eso es que el templo de Dios, que es este cuerpo, hay que cuidarlo. Porque es parte de la salvación. Incluso lo dice el apóstol Pablo, el que destruya el templo, Dios lo va a destruir a él. O sea, no va a ser salvo, no va a recibir salvación. La salvación y la salud están íntimamente ligados. La palabra ya la vimos, soso. Así que la cura que Cristo ofrece para ti y para mí va más allá de una simple sanar una enfermedad. Es mucho más que eso lo que Cristo quiere hacer por nosotros. No es solamente sanarnos de la artritis o del problema que tenemos. Recuerde que sin Jesús no hay curación real para la humanidad. La gente anda buscando, la gente anda desesperada. Mire, la gente anda que no sabe ni dónde están parados. La gente está loca. Pero Jesús es la esperanza. Nosotros vemos nuestro país como los jóvenes están matándose unos a otros. Hasta los padres se meten en cosas. Es una cosa que realmente es triste, cómo los hombres abusan de las mujeres, las tratan como una cosa y las maltratan, las matan también. El mundo está, nosotros tenemos un pedacito nada más, pero lo que pasa aquí en otros lugares pasa aún peor. Jesús es la esperanza. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No hay otro en el que nosotros podamos recibir salvación plena, solo en Jesús. Y yo pregunto entonces, ¿queremos nosotros ser curados? ¿Queremos nosotros ser sosos, salvados? ¿Queremos disfrutar nosotros de eso? Entonces tenemos que entregarnos a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude y que podamos vivir una vida comprometida, reconociendo y recordando que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Que cada día vivamos bajo las alas de tu gracia. Oh Señor, bendice a aquellos que nos acompañaron y que no están aquí, pero nos están viendo. Que tu bendición también les alcance a ellos. Que podamos tener claro en nuestro pensamiento que solo Jesús salva y que podemos tener no solo sanidad, sino salvación y vida eterna a través de Él. Bendícenos, oh Señor. Gracias por tu palabra, por el mensaje de esperanza que tenemos en ella. Oh Señor, ahora vamos a regresar a nuestros hogares respectivos. Suplicamos tu protección y cuidado para cada uno de nosotros. Que tus ángeles nos acompañen, que podamos tener un descanso restaurador
Y mañana, Dios, si es tu voluntad y abrimos los ojos, que nuestros primeros pensamientos sean en ti. Guárdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.